el trabajo que va a realizar como juez, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? ¿Ya? ¿Ya? Saludos a todos nuestros seguidores de Radio Marañón. Nosotros continuamos en el Hotel El Urco, donde se viene desarrollando todas las previas ya para lo que es el Ficafe 2019 y el día de hoy estoy acompañado de un juez internacional, el señor John Thompson de Escocia, quien va a ser, digamos, cumplir un rol importante justamente en este importante evento. Le damos la bienvenida a Radio Marañón. Hola. Sí. Cuéntenos un poquito acerca de, digamos, ¿desde cuándo está aquí? ¿Qué le parece primero la provincia de Jaén? I arrived in Jaén yesterday, and I will be here for the next 2 weeks, running the national and international phase of the Cup of Excellence in Peru. Dice que ha arribado el día de ayer y va a estar las siguientes 2 semanas aquí en Jaén, administrando lo que va a ser la etapa nacional e internacional de la Taza de excelencia aquí como parte de la Ficafe, ¿no? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, este tipo de ferias a nivel del país y a nivel también de la región, ¿no? Porque de una u otra forma el café es parte de, digamos, de la región muy importante. You mentioned that what you consider is very important, this event, considering that the coffee is also an important part of this region, an important product. So what is the relevance of the Taza de Excelencia here in Jaén? I think it's important for people within the region to see the transparency and how the program works. It's also a good chance to help people understand what the program is and how they can get involved with the program as Peruvian coffee changes its reputation from towards becoming one of the world's most sought after coffees. La importancia de la Taza de Excelencia radica a que se celebre aquí, radica de poner más cerca a los productores y a las personas en general sobre esta institución, por así decirlo, de la Taza de Excelencia, cuál es su transparencia en el proceso, cuál es la relevancia que tiene, cuáles son los procedimientos que existen para toda esta evaluación que se hace, y de esa forma poder estar conscientes y quizás también, más que quizás, que esa sea la motivación para que también se sumen a la Taza de Excelencia, ¿no? So the program is in its 20th anniversary, and this is the 3rd year we've run it in Peru. And 20 years ago, the competition started when the coffee price on the sea market was extremely low. We now find ourselves in a time where the coffee market is in extremely low prices again, and long way below the cost of production for producers. So getting people involved in this gives them the chance to possibly sell their coffee and get a reputation for their coffee where they can sell it for the cost of production and profit and not be tied so much to the sea market. Also to give them visibility, to create personal links with people in consuming countries who want to buy their coffee but who also want to represent who the growers are to the rest of the world. Hay 2 puntos importantes aquí. El primero es de que la Taza de Excelencia, que ya cumple su 20 aniversario en esta ocasión, y en el Perú se está realizando ya la 3ª vez. Él resalta que todo este proceso de la Taza de Excelencia inició en un momento en que los precios del café cayeron tan bajo, y es impresionante ver ahora cómo con este esfuerzo que ellos contribuyen el café se ha empezado a revalorar cada vez más, ¿no? Incluso ahora las condiciones son mucho mejores que hace 20 años cuando hubo una crisis, me dice, y eso va a motivar que las personas se involucren más también, ¿no? Con el tema, que no solamente los productores, sino también las personas en general, ¿no? Que le den ese soporte para que el café cada vez más tenga un mejor valor en el mercado y provecho para los productores, ¿no? Es importante, por ejemplo, ver el tema de, o juntar las dos ideas, café y turismo. ¿Qué le parece a usted justamente café y turismo? What is your point of view respect to this interaction between coffee and tourism? What is important, the relevance, how they can contribute themselves? It's a really interesting question because I think Peru has a reputation for being one of the most amazing places to visit in the world in terms of tourism. You know, like globally, lots of people want to come and visit Peru, not just for its food or its culture and its history, but also because of coffee as well. So I think that there are definitely opportunities for Peru to look at using tourism as a way
to help people understand what coffee is, and also because consumers want to know where their coffee comes from, and that's why the Cup of Excellence program works, because it's not just the country that gets the reputation, it's the individual producers within that country as well. So people want to know the provenance of their coffee, they want to know where it comes. They want to come to beautiful places like Cajamarca. I mean, it's an amazing part of the world. It's one of the most beautiful places to visit in the world, so I think there are opportunities. Considera que es una pregunta muy interesante e importante a la vez. Menciona de que pues es obvio que a nivel mundial Perú es un destino turístico, no solamente por sus lugares, también por su comida y etcétera, su cultura en general, y de ese modo el turismo puede también servir mucho para fomentar más esta cultura del café, ¿no? Y menciona pues de que definitivamente va a haber una muy buena interacción y que va a servir nuevamente para los objetivos que tiene la Taza de Excelencia de promover más el mundo del café, ¿no? Ya culminamos con esta pregunta. ¿Qué es lo que se va a realizar en breves momentos para que la población pueda entender y cuál es la expectativa que se tiene, digamos, frente a este tipo de ferias, ¿no?, que son importantes? He would like to know, also to transmit to all the population here in the city, what is going to happen here? What is your work plan? Okay. And also how they can be used to promote also people to be curious about it. Yes, well, if you follow the Taza de Excelencia Facebook page, then Shalika is very good at posting videos to show people kind of what is happening. And so for this week, we have a panel of national cuppers from Peru, and they were selected based on their statistical performance during a test. So we've got the best cuppers in Peru here working through the 69 copies in the national phase, and then next week we have a group of 27 panelists from all around the world, from South Korea, from Japan, from the UK, from the USA, all coming to look at the final selection of copies, and the winners of those copies at the end of the week, they'll win the award, and then those copies will also go towards an auction online later on in the year. Bien, entonces el proceso que se va a realizar esta semana va a implicar la catación, vienen catadores nacionales y van a venir catadores internacionales también. El objetivo, por supuesto, es determinar la calidad de estos cafés que van a servir para poder darle ese valor agregado que necesitan estos cafés especiales, para que puedan a su vez también más adelante, creo va a haber una subasta donde se van a poder vender todos estos cafés a mejores precios, por supuesto, ¿no? Entonces hay un trabajo de catación en el que ahorita en este momento ha venido un grupo de catadores del Perú, pero ya también están arribando catadores internacionales, ¿no? Que ese básicamente es y que los organizadores les van a dar oportunamente el programa y todo cómo se va a realizar, ¿no? Le agradecemos y bienvenido a Perú. Gracias. Correcto. Gracias. Entonces, a estar atentos, nosotros vamos a continuar las transmisiones para ir informándoles qué es lo que se viene desarrollando desde el Hotel El Burco, la Ficafe 2019, que se viene desarrollando en la provincia de Jaén. Y bueno, ya nos han informado de las variedades de café de las diversas provincias, distritos de nuestra región. Volvemos entonces con más información a través de las redes de Radio Marañón.